Hoy no hizo tanto frío. ¿Qué tal si nos colocamos un poquito más adelante, los que están un poquito atrás, y para pues hacer equipo, hacer este montón y poder estar más juntitos? Sí, gracias. Vénganse para acá un poquito. Pásense. Gracias. ¿Cómo les ha ido este día? Saben que hay un asunto interesante en el ser humano que no sé si a ustedes les ha pasado que los han rechazado alguna vez por ciertas circunstancias, por alguna razón o porque simplemente pues nos quisieron hacer sentir mal y nos rechazan, incluso cuando por el simple hecho de ser de otra denominación, de otra religión, también nos rechazan. Y como seres humanos nos sentimos muy, muy, muy terrible cuando afrontamos el rechazo, y más cuando es un rechazo de la familia, o más cuando es un rechazo de alguien que se supone que es de la misma patria que tú y de repente te ve con ojos altivos y expresa un cierto rechazo hacia nuestra persona. Esto le pasó a un personaje de la Biblia que hoy vamos a ver, y cómo Jesús lo aceptó tal y como él era. ¿Me acompañan a ver esta historia? Muy bien, vamos a orar y cuando terminemos de orar, si nuestro hermano nos ayuda a poner ahí las diapositivas para irnos guiando después de orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este día que nos das. Gracias porque llegamos a la mitad de la semana. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en tu amor nos aceptas tal y como somos y no nos rechazas, no nos haces distinción de personas. Gracias por ese amor. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender y a estar conscientes de que tu amor es infinito para con nosotros y no debemos de sentirnos solos, tampoco debemos de sentirnos que no pertenecemos a nadie. Tenemos un sentido de pertenencia. Gracias a ti. Bendícenos pues en el estudio de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien dirija el estudio y nos haga entender cosas maravillosas que tú tienes para con nosotros. Bendícenos pues en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a las diapositivas. Por favor, si me las colocan allí. Vamos, ahí están. Acéptame, por favor, Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? ¿Cuántos de los presentes han dicho eso alguna vez? Por favor, acéptame. No me niegues, no me rechaces. Y cuando agregamos la palabra Jesús, Señor, todo mundo me ha rechazado. Tú no lo hagas, por favor.
porque a veces pensamos que si todo el mundo nos rechaza, también Jesús en algún momento nos va a rechazar. ¿Sabes? Veamos de qué se trata. Acéptame, por favor, Jesús. Lucas, nos vamos a basar en el libro de Lucas, capítulo 19 y sus versículos del 1 al 10. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Miren, aquí hay algo interesante de lo que les decía. A veces llegamos, y aquí se da mucho, me imagino, que llegan algunos paisanos mexicanos y vienen de Estados Unidos y como traen pues dinero o traen algunos accesorios que no se ven muy común por aquí, entonces de repente surge eso de que haya un cierto y hasta una mirada así como que te ven de lado o te ven desde arriba, como que tú no eres de los míos, ¿sí? Y qué feo es cuando, por ejemplo, en un barrio tú jugabas o estabas en contacto con ciertas personas, pero el destino ha hecho que esta persona se vaya al extranjero y de repente regresa ya con mejor posición económica y social y te ve así como, tú. Incluso algunos dicen, ¿y a qué saben los nopales? Como haciéndose sentir que pues ya no pertenecen a esto. Miren, mis compatriotas me rechazan. Miren lo que dice esta escritora bíblica, cristiana. Dice, el principal de los publicanos, Zaqueo, este hombre, aquí doy una introducción de lo que se trata esto. Este Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y a quién de nosotros hasta hoy en día le gusta pagar impuestos. Las empresas de hoy en día tratan de evadir este deber de pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque pues a veces sí, el gobierno se pasa de lanza, ¿verdad? En cuestión de pago de impuestos. Y esta persona, Zaqueo, era uno de ellos, recaudador, era un cobrador de impuestos. Y como les menciono, pues todo ser humano no quiere pagar impuestos, no estamos impuestos a pagar impuestos. Entonces, dice que el principal de los publicanos, Zaqueo, ¿era qué? Podemos decir, era adventista. Y es que, mis hermanos, también hay algo interesante aquí. En la actualidad se ve poco, pero sí lo hay. Que haya hermanos de la iglesia adventistas que ocupen un puesto en el gobierno. ¿Ustedes se han dado cuenta? Hay personas que ocupan un puesto en funciones públicas. En este caso, Zaqueo era judío, ¿sí? Y él tenía una posición, una carrera, una profesión de recaudador de impuestos. Me imagino que tal vez había estudiado algo así como contaduría pública y sabía eso de los números y de los dineros y todo ese rollo. Muy bien, fíjense, era judío pero detestado por sus compatriotas. Tal vez ese que lo rechazaban,
de texto era porque tal vez le tenían envidia, 2, le tenían coraje porque él pues se aprovechaba en cierta manera y cobraba un poquito más, como suele pasar, ¿verdad? Entonces no lo querían, sus mismos compatriotas no lo querían. Y miren, su posición y fortuna era el premio de una profesión que ellos aborrecían. Aquí les puedo hacer una pregunta y es la siguiente: ¿es malo ser funcionario público? ¿Es malo? ¿Es malo obtener un puesto en el gobierno? No, si vamos a una leidita allá a la Biblia, vemos que Daniel ocupaba cargos importantes en el gobierno. No es malo. Y este Daniel era un hombre muy íntegro. O sea que dentro del gobierno también se puede ejercer y practicar la integridad. Pero en este caso, pues, Zaqueo no era tan íntegro. Por eso también lo aborrecían. Miren, y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. ¿Sí? Su profesión. Dice, allí vemos que está siendo rechazado. El texto de abajo dice que Jesús no rechaza a nadie. Esto es interesante, porque desde aquí vamos a abrir algo que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Jesús no rechaza a nadie, aun cuando se tiene una función pública, un cargo en el gobierno, ¿sí? Vamos al siguiente, por favor. Las apariencias engañan. Miren, los compatriotas de Zaqueo lo juzgaban o lo rechazaban porque ellos pensaban que su profesión, ya vemos allí, era un sinónimo de extorsión. Y tal vez él daba a pensar esto, en el caso de Zaqueo, daba a pensar esto por lo que hacía, ¿sí? Pero miren lo que dice esta parte, esta diapositiva. Miren, sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre del mundo que parecía ser. Hay mucha gente que tiene dinero, que aparentemente nosotros lo vemos y dicen, no, pues, él nunca va a cambiar, el dinero lo tiene bien sometido, pero muchas veces las apariencias engañan. Muchas veces el prejuiciar a alguien antes de conocerlo nos puede causar una gran sorpresa. Miren, bajo su apariencia de mundanidad. A ver, ayúdame por favor. Mundanidad. Eso. Es que se me traba la lengua. Y orgullo había un corazón a la influencia, susceptible a la influencia divina. Queridos, hay algo aquí interesante. A pesar de los puestos de gobierno que a veces
se puede, o alguna persona puede tener. Hay personas susceptibles a la voz de Dios. Así es que con mucha paciencia y con mucho cariño podemos alcanzar a esas personas, porque aunque tienen su puesto muy elevado, ¿sí?, ellos son susceptibles a la voz de Dios. Miren lo que dice Mateo 7:1: no juzguéis para que no seas juzgado. Las apariencias engañan. No sé si nos hemos encontrado en algún momento con un funcionario público aquí en San José, y que por su estatus social que tiene y económico, pues a veces hemos pensado, bueno, él no puede, o bueno, no es que no pueda, sino que no me va a aceptar lo que yo le diga, porque ¿qué le hace falta a él? Si todo lo tiene, enfermedad, si se enferma, pues puede pagar un buen médico, puede ir a una clínica mucho mejor de las que regularmente vamos nosotros, o puede tener o comprar o alquilar un médico de cabecera. Tiene dinero, o sea, ¿qué le hace falta? Y muchas veces sacamos la vuelta, o le sacamos la vuelta en la cuestión de no hablarle de Jesús. Pero hay algo aquí interesante que Zaqueo nos hace ver, que los funcionarios públicos también son personas. 1, 2, que también tienen necesidad. ¿Pero de qué? ¿Saben de qué? De dinero, obviamente que no, pero necesitan sentirse aceptados por la sociedad, sentirse amados y mantener un sentido de pertenencia. En este caso, Zaqueo, por sus funciones públicas que desarrollaba o que tenía, él no se sentía integrado con la sociedad lo rechazaba. Si no eran judíos, eran griegos; si no eran griegos, eran romanos, pero finalmente todo el mundo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque cobraba dinero. Y cuando nos tocan el bolsillo a nosotros, cualquier cosa que nos toque en cuestión de dinero, a veces nos ponemos a la defensiva. ¿Sí? No nomás los de Monterrey. Así es que Zaqueo era ese tipo de persona que no se sentía aceptado en la sociedad, tenía una falta de sentido de pertenencia. Ese es lo que a veces a ciertas personas acaudaladas con dinero les hace falta. Si nos diésemos cuenta, o si platicáramos con ellos de amigos, con estas personas que tienen mucho dinero, nos daríamos cuenta que ellos no son felices, porque la felicidad no la compra el dinero. Y aquí está una prueba de ello, bíblicamente. La felicidad no la compra el dinero. Zaqueo tenía todo, pero vivía una vida de tristeza, de soledad. Y como les decía la vez pasada, una de las noches, de que Zaqueo, de que el ser humano, más bien dicho, de que el ser humano no fue formado, no fue hecho por Dios para estar solo. Nosotros, como seres humanos, fuimos formados, hechos por Dios para vivir en sociedad.
mientras nos alejamos o mientras nos alejamos de la sociedad o de las personas que nos aman o que tendemos a enfermarnos. ¿Sí? Una persona sola tiende a enfermarse con mucha constancia. ¿Por qué? Porque no fuimos formados para estar solos. Así es que, por favor, no te alejes mucho de tus amigos, de tu familia. No. Muy bien, no juzguéis para que no seas juzgados. Y también, antes de continuar adelante, esta diapositiva, estas frases, nos enseñan de que nosotros no debemos hacer distinción de personas. Uno, y que no debemos de juzgar en base a la apariencia física, social, económica. Y para ello les quiero preguntar esto. El sábado que yo llegué aquí, ¿cuántos vinieron el sábado? Cuando yo llegué aquí y subí esas escaleras y el pastor estaba aquí conmigo, ¿qué les dio a entender mi postura física? ¿Qué pensaron de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué más? ¿Saben? Las apariencias engañan. Y no lo digo por ustedes. Muchas personas nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que está frente a nuestros ojos. Y juzgamos y hacemos un prejuicio. Qué feo es prejuiciar antes. Y se lo digo porque lo he vivido. Se siente feo. Zaqueo así también. Vamos a continuar, por favor. La siguiente, Zaqueo había escuchado de Jesús. Miren, aquí hay algo interesante que a mí me emociona tremendo, porque cuando yo leo que el ser humano es algo lindo, que es algo que Dios ama tanto, tanto, y que Él ha dado desde que nos formó, desde que nos hizo con sus propias manos, nos dio el sentido de pertenencia. Pertenecemos a la familia humana, pertenecemos a Dios, no estamos solos. Entonces, cuando comprendemos eso, mis hermanos, no hay por qué sentirnos solos, deprimidos. No lo hay, no hay motivo. Porque aunque, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me rechacen o me abandonen, con todo eso, Dios me recogerá. Dios tendrá misericordia de mí. Así es que no hay motivo para sentirnos solos y abandonados. En este caso, todas las personas en ese momento a Zaqueo no lo querían por la profesión que tenía. Pero nunca también se dieron el tiempo para conocerlo, para platicar, para saber si en realidad era lo que aparentaba.
o era lo que yo o lo que ellos en ese momento pensaban de él. Y si lo vemos de esta manera, a mí me encanta demasiado esta historia, si lo vemos de esta manera, porque ya les cuento que en mi persona ha habido muchos prejuicios antes de conocerme. O sea que me identifico un poquito con Zaqueo. Cuando Zaqueo escucha de Jesús, había escuchado que Juan el Bautista había dicho, escuchen bien, allí dice que había escuchado que Juan el Bautista hablaba a los recaudadores de impuestos que no cobrasen más de lo debido. Entonces esas palabras llegaron al corazón de Zaqueo y él comprendió, él sabía que no tenía que hacer eso porque recuerden que era judío. Él sabía las escrituras, él sabía la Biblia, pero pues se había desviado. Pero cuando escuchó eso, recordó lo que había estudiado. Y dice que, a ver, ayúdenme por favor, porque veo de costado. Si alguien me ayuda a leer. Gracias. Cuando escuché esas palabras de Juan el Bautista, sintió que su práctica era incorrecta. Y recuerden que era una persona muy accesible a la voz de Dios. Y me imagino que allí cuando escuchó a Juan el Bautista, empezó a tratar de cambiar a él, a tratar de cambiar. ¿Por qué? Porque empezó a abrirse una esperanza para él. ¿Pero una esperanza de qué? Si todo lo tenía. Volvemos a lo mismo. Una esperanza de aceptación. Una esperanza de sentirse aceptado por alguien. Ya que pues todos lo rechazaban. Y empezó a tratar de cambiar por tan solo haber escuchado estas palabras. Y algo que muy pocas personas sentimos o sienten. Muy pocas veces nos sentimos pecadores a la vista de Dios. Pero una cuestión de cuando dice allí que Zaqueo se sentía pecador a la vista de Dios, era de verdad. No era un juego, era de verdad. Él se sentía triste, abrumado por tal práctica, y es por eso que menciono que él, al escuchar a Juan el Bautista, empezó a nacer el deseo de cambiar en su vida, porque se sentía incómodo con las prácticas que él llevaba. Muy bien, continuamos. Finalmente, un día, me imagino que escuchó que en tal lugar o en la calle principal de Jericó iba a pasar aquel a quien tanto deseaba ver, a quien tanto amaba, a quien tanto le ayudó a cambiar de poquito en poquito. Así es que hizo preparativos, imagínense. No era muy común que Jesús pasara por Jericó,
porque dice la Biblia que gente le seguía. Y es que si vemos una ojeada a los hechos de Jesús mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, ayudaba realmente a la gente, y la gente salía a las calles para ver a esa persona, a ese ser que podía ayudarte realmente. Entonces, en esta ocasión, en la calle principal, me imagino, de Jericó, no iba a ser la excepción esta vez. Así es que la gente se enteró de que cierta hora, cierto momento del día iba a pasar Jesús, y salieron a las calles, tal vez con sus enfermos, tal vez con alguna petición. Como todo ser humano, siempre hay una necesidad que suplir. Siempre. A lo largo de la historia, siempre ha habido y hay cosas que suplir del ser humano. Así es que ese día, me imagino que muy temprano salieron todos a la calle principal y hacer preparativos. No sé si han visto cuando hacen desfiles, a veces las personas hasta sacan sus sillas a un costado y a otro de la calle donde va a pasar el desfile, y desde muy temprano empiezan a ocupar sus puestos donde se quieren establecer para tener una mejor vista. Me imagino que así fue en esta ocasión. Y a medida que pasaba el tiempo y que se acercaba la hora en que Jesús iba a pasar por allí, se atestaba más la gente, más y más. Zaqueo había escuchado eso y pensó: esta es mi oportunidad, no la voy a desechar, no la voy a desaprovechar. Voy a buscar la manera de ver a ese ser, a esa persona de quien tanto hablan maravillas. Yo quiero conocerlo. Dice la Biblia que para esa hora, para ese momento, ya había un montón de gente en la calle, y Jesús venía, sí, ya sobre la calle, pero venía también con mucha gente a su alrededor. Así es que Zaqueo tiene una característica física. ¿Qué característica física tiene? Es bajito de estatura. ¿Saben que en el tiempo de Israel, Dios le había dicho al pueblo de Israel que ningún varón que tuviera alguna deformación física debería acercarse a Dios en cuestión del sacerdocio? Si algún hijo de algún sacerdote tenía alguna deformación física, no se le permitía acercarse al santuario. Imagínense, los judíos eran personas, o son personas altas, son personas que no tenían o probablemente no tenían algún defecto físico. Y esta cuestión de su estatura de Zaqueo también le era un impedimento, tanto para ver como para ser exaltado. Para ver, cuando me estoy refiriendo, cuando digo para ver, me estoy refiriendo cuando hay un evento público como en esta ocasión. ¿Sí? Así es que dice la Biblia que Zaqueo dice: no voy a desaprovechar esta oportunidad, voy a buscar la manera. Sabía, dice esta escritora cristiana, sabía que las personas no le iban a dar la oportunidad de abrirse el campo y que él pudiese ver a Jesús de frente.
Así es que la siguiente diapositiva nos va a dar la pauta para saber que cuando realmente amamos a alguien, queridos amigos, cuando realmente amamos a alguien, no hay obstáculo que nos pueda detener para realizar lo que queremos hacer. Y yo creo que nosotros lo hemos vivido muy bien. Cuando queremos hacer algo y que vemos y sentimos que nos interesa y que nos gusta, hacemos todo lo posible por conseguirlo, ¿cierto? En esta ocasión, Zaqueo ve que la gente no va a darle chance, como les menciono, y corre y corre y corre hasta que dice que un árbol sicómoro está allí y junto al camino donde Jesús va a pasar, y él rápidamente, dice la Biblia, que sube hasta una rama donde él puede visualizar sin tener ningún obstáculo a su vista, y dice algo interesante. Esto me gusta porque fíjense lo que hace Zaqueo. Dice esta escritora cristiana que cuando él está arriba del árbol, está, me imagino, con los ojos en grande, atento, buscando quién es Jesús entre todo el gentío que viene en la contingencia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque él no quiere perderse ningún cuestión de lo que concierne a Jesús. Así es que está atento, buscando con sus ojos, con su vista a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Es interesante, mis hermanos, que a veces nosotros, cuando realmente amamos a Dios, lo buscamos de corazón y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos pide. Pero cuando no, siempre va a haber uno y otro pretexto, porque no hay un amor genuino. Y muchas veces no lo hay, mis hermanos, y mis queridas visitas, porque en realidad no necesitamos a Jesús. Cuando nos sentimos en una situación difícil, es entonces que decimos: ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está? Pero mientras todo vaya bien, Jesús queda a un lado. Pero no nos dé COVID, no nos dé alguna enfermedad terminal, porque entonces Jesús se vuelve el centro de... La batería, gracias. Jesús se vuelve el centro de nuestra vida cuando hay dificultad. No así con Zaqueo. Este hombre había ya iniciado el proceso de cambio cuando escuchó a Juan el Bautista. Porque se había dado cuenta de que él no quería ser pecador. Y miren, las calles estaban atestadas, y Zaqueo era de poca estatura. No le iba a ver nada, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Muy bien, continuamos. Nadie le daría lugar, así que corriendo delante de la multitud hasta donde un frondoso sicómoro que
extendía sus ramas sobre el camino y el rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde podría examinar la procesión que pasaba abajo. Miren, mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con sus ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Miren que hay personas también que se han acercado a la iglesia con corazón sincero. Y aunque nos duela, pero es verdad, a veces nosotros no dejamos que se acerque a Jesús por nuestras acciones, por nuestras palabras. Zaqueo, como les menciono y se menciona allí, con su vista anhelaba ver detalladamente la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque ese amor empezó a nacer y a nacer, y ahora quería ver a este ser. ¿Continuamos? Esto me encanta. ¿Me ayudan a leer, por favor? Claro, gracias. Él nomás estaba con un deseo en su corazón, pero no lo expresaba. Pero aquel que lee todo en nuestro ser, aquel que lee nuestro corazón, nuestros pensamientos, sabía que allí había una persona que realmente lo amaba y deseaba estar con él. ¿Saben que Jesús es una persona extraordinaria, un ser extraordinario? Que Él conoce exactamente lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que queremos. Y cuando Él siente o cuando Él ve eso que a veces no lo podemos expresar verbalmente, se detiene enfrente de nosotros. Porque sabe que anhelamos un encuentro con Él. Le dice: Zaqueo, bájate del árbol, porque voy a ir a tu casa. Es impresionante, imaginémonos, es impresionante. Un hombre que está buscando un sentido de pertenencia, un hombre que está buscando quien lo acepte tal y como él es, un hombre que se siente pecador porque así, aparte de lo que hace, así lo hacen sentir, porque lo rechazan. Entonces, cuando Jesús se detiene, Zaqueo le dice: bájate. Imagínense qué pensó él. Es increíble, Jesús no me va a rechazar. Me imagino que de un salto, de dos, de tres saltos, trató de bajarse lo más rápido posible porque su corazón desbordaba de alegría. Por fin hay alguien que me acepta, por fin va a haber alguien que vaya a mi casa. Tanto que había deseado que alguien fuera a su casa para compartir lo que él tenía, porque recuerden que ya había empezado su transformación. Y quería que alguien fuera a su casa, pero todos lo prejuiciaban, todos lo rechazaban. Y por fin se sintió aceptado. Casi dudando de sus sentidos, fíjense,
casi dudando de sus sentidos, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque a tu casa voy a ir. Yo quiero ir a tu casa. Para mí, tú eres importante, Zaqueo. No importa qué te hayan dicho las personas. No importa qué te hayan mencionado. Para mí tú eres importante. Y te amo, Zaqueo. Yo quiero ir contigo a tu casa, porque no solamente quiero tener una plática de minutos contigo. Quiero hospedarme contigo. Sé que nunca han ido a tu casa. Nunca te han conocido tal y como tú eres. Yo quiero ir. Este hombre, como les menciono, bajó y se apresuró. Me imagino que ese día llegó, abrió las puertas de su casa. Ella, toda la servidumbre los llamó rápidamente: arreglen. De hecho, su casa siempre, me imagino que estaba arreglada, pues tenía dinero, tenía servidumbre. Pero trataron de arreglar porque por fin Jesús iba a estar en casa. Y miren lo que pasó. Es increíble esto. Siguiente diapositiva. Mira, Jesús no ve lo que mira el hombre. Él mira lo que mira el corazón. Así es que, mis queridos hermanos, mis queridas visitas, si tú te has sentido rechazado, has sentido que nadie te acepta tal y como tú eres, ¿ves? Mira, te digo algo. Aquí está mi esposa. Te voy a contar algo. Yo estudié en Montemorelos y me casé a los 35 años. Yo nunca tuve una novia. Porque siempre pensé que iba a ser una carga para esa chica. Por eso te cuento lo que te cuento. Porque cuando alguien te acepta tal y como tú eres, le da sentido a tu vida. A Jesús no tuvo que darle las 20 lecciones de la fe de Jesús a Zaqueo. Nunca le dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Y hay personas como Zaqueo aquí en la iglesia y aquí en San José, que son sinceras en su amor hacia Dios, que tan solo necesitamos mostrarles un poquito de comprensión y cariño. Miren, Zaqueo había sido abrumado y asombrado, reducido a... Se quedó con el ojo cuadrado. Nunca esperó. Y es que, mis hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Muchas personas no se acercan a Jesús porque piensan que Jesús es como los tratamos nosotros. Si tú me tratas así, ¿qué se espera de Dios? Y lo hemos dicho alguna vez. Y en esta ocasión, Zaqueo también esperaba un rechazo de Jesús. Por eso de que se
abrumado y asombrado, reducido al silencio, solamente caminaba y su corazón palpitaba lo más pronto posible. Pero no decía nada, estaba atónito por el simple hecho de que Dios, Jesús, había aceptado ir a su casa. Estaba reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo, al rebajarse hasta Él tan indigno. Él había pensado que su práctica era incorrecta y que se sentía un pecador ante Dios. Pero cuando Jesús va, dice, no puede ser. Es tan grande el amor de Dios. No puede ser, me imagino que pensaba Zaqueo mientras caminaba. Y miren lo que sucedió. Ahora, en cuanto llegó a su casa, Jesús no tuvo que hacer nada para que este hombre expresara estas palabras. Ayúdeme, por favor. ¿Sí? Gracias. Es que el dinero no me hace feliz. Es que el dinero no, las posesiones no me hacen feliz. Tanto había luchado, tanto había esperado por este momento. Señor, tú no me has dicho nada, pero tan solo con venir a mi casa, yo quiero hacer un cambio radical de 180 grados. Total. Todo el dinero que tengo lo voy a regalar, lo voy a dar. Y si a alguien he ofendido, por amor a ti, Señor, voy a cambiar, quiero cambiar. Es increíble, de verdad, cuando vemos esta historia. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Pero cuando uno también le abre sinceramente el corazón, Dios puede hacer un cambio radical y aquí está la prueba. Cuando nuestro amor es sincero para con Dios, aquí está la prueba. ¿Sí me entienden? Hay cambios. Señor, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de comer aquello, voy a dejar. Es que no es por la iglesia, es porque te amo. Porque tú vales más que todo lo que tengo. ¿Qué hizo Jesús para ganar a Zaqueo? Nada. Tan solo aceptarlo tal y como él es. Y él solito cambió. ¿Se dan cuenta qué hay que hacer para ganar a las personas? No prejuiciarlas, no juzgarlas antes de tiempo. Conócelas. Suple sus necesidades, tal vez de aceptación, de sentido de pertenencia. Hazles sentir que en la iglesia tienen una familia, pero hazlo sentir en la vida práctica, no solamente de palabras.
En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Quiero ser otra persona diferente. Vamos a la siguiente, por favor. Finalmente Jesús hace esta declaración. Hasta ahí habla Jesús. Después de que le dijo a Zaqueo: bájate del sicómoro porque esta noche voy a posar en tu casa. Esa fue la única palabra, y hasta aquí vuelve a hablar Jesús y dice, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. Es que, mis hermanos, lo que necesita el ser humano es esto. Él no necesita, los seres humanos no necesitamos dinero. Los seres humanos no necesitamos posesiones. Si las tenemos, es gracias a Dios. Pero también si queremos tenerlas es porque a veces no nos sentimos cómodos, ni tampoco nos sentimos aceptados. Solo si tengo, me aceptan. Solo si tengo, soy. Mientras no tengo, no soy. Pero cuando nos damos cuenta de que el dinero y todas las posesiones no traen nada, empieza el vacío. Cuando llega Jesús, lo damos todo por cubrir ese vacío. ¿Sí? La salvación ha venido a esta casa por cuanto Él es hijo de Abraham. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía en manifiesto que Él era un verdadero penitente. ¿Saben una cosa interesante? Que cuando Zaqueo dice allí que antes de ver a Jesús, por eso es lo que les mencionaba, que él estaba ya en el camino de la transformación. Cuando ve el rostro de Jesús, hace el último cambio. ¿Sí? Seguimos adelante. Siguiente, por favor. Terminamos. Miren, el sábado les preguntaba si ustedes eran extraterrestres y ninguno me levantó la mano, ¿verdad? Somos seres humanos, todos los que estamos aquí. Y tal vez más de uno, como yo, nos identificamos con este personaje. Rechazo, prejuicios. Quiero decirles que a veces yo les digo a mis compañeros, es que en realidad yo no pedí venir así al mundo. No fue algo que yo quisiera. Y me pregunto y le digo a mi esposa, ¿por qué a veces me rechazan? Pero muchas veces no creemos que Dios puede hacer eso y más. ¿Y sabes por qué no creemos? Porque no lo vemos. Si Jesús estuviera aquí, si hoy anduviera aquí en Guadalajara y supiésemos que viniera aquí a San José, ¿irías a su encuentro? Muy probablemente sí. El ser humano estamos acostumbrados a, mientras no vea, yo no puedo creer, o no puedo soltar, o se me hace difícil que de un libro
extraigan algo que yo no vi. Por eso a veces no nos atrevemos a aceptar a Jesús. Porque como no lo vemos visiblemente, físicamente, se nos hace muy difícil. Nuestra mente no puede llegar hasta allá a veces. Y es allí donde entra lo que llamamos fe. ¿Tú crees en esta historia o es un cuento? ¿Crees que fue realidad? Bueno, si fue realidad, Dios sigue siendo una realidad hoy y está tan dispuesto a ayudar y está tan dispuesto a aceptar tal y como tú eres. Él no te va a decir, cambia esto, cambia lo otro. Simplemente te va a decir, dame una oportunidad, quiero ir a tu casa. Y la pregunta está, ¿tú le darás la oportunidad a Jesús que hoy, esta noche y todo lo que resta de tu vida vaya a tu casa? ¿De verdad? ¿Y los demás? Es un cuento, ¿verdad? ¿Consideramos esto un cuento? Jesús es real y no quiere que cambies de religión, simplemente te quiere aceptar tal y como tú eres. No importa cómo eres, si eres chueco igual que yo, si eres enanito, no importa. Ahora la pregunta, ¿hasta cuándo vamos a dejar de escondernos de Dios? Señor, aquí estoy. ¿Ya no puedo más? Yo digo que te amo, pero a veces me cuesta hacer las cosas que tú quieres que haga. Y eso es porque no hemos experimentado un mano a mano con Jesús. No hemos tenido una experiencia propia con Jesús. Cuando lleguemos a ese grado de tener una experiencia propia con Jesús, nuestra percepción de Él va a cambiar. Cierro con esto. ¿Por qué creen que yo hablo así con ustedes, tratando de cautivar su atención y despertar su amor hacia Dios? ¿Por qué creen? ¿Sabían ustedes que yo no caminé a la edad que normalmente caminan los niños? ¿Sabían ustedes que mucha gente me dijo a mí que nunca me iba a casar y que nunca iba a tener una familia? ¿Sabían ustedes que a mí nunca se me promovió para tener una carrera dentro de mi familia, dentro de mi entorno social donde crecí? Lo que te cuento es real. Gracias a Dios soy psicólogo. Gracias a Dios tengo a mi esposa. Gracias a Dios tengo a mi hija. Mi vida siempre ha sido un tapabocas. ¿Por qué? Esto es real. Esto es real. No es un cuento y mira, tú lo puedes constatar. Deja de esconderte de Dios. Dios quiere ayudarte, de verdad. Él no quiere perjudicarte. Ahora la pregunta es, ¿tú le darás chance? ¿Tú le darás la oportunidad?
ven. Si de verdad Dios ha hecho mucho por ti y hoy das en cuenta o caes a la razón de que lo que somos y lo que hemos hecho es por Él, si hoy te das cuenta de eso, ven. Pero si no, no hay ningún problema, quédate ahí. Ven. Jesús quiere algo mejor para ti. Jesús quiere algo mejor para ti. Vengan.